Buenos días. Espero que todos estemos pasando tiempo familiar y tiempo de Navidad y final del año y también principio del año con el gozo y alegría, ¿no? Hace un par de días salimos a Sevilla y ahí vimos las luces famosas que decoraron la ciudad, ¿sí? Pero en realidad para nosotros pues la luz es lo que nos iluminó en nuestra vida, una manera muy muy personal, y eso es lo que estamos celebrando en realidad. Así que mucha gente pues a veces sin saber lo que celebramos, celebran, ¿no? Y así que eso es lo que vemos, y también aprovechamos para tener la gratitud y todo lo que Él ha hecho con nosotros con fidelidad, y también las nuevas visiones, cosas que Él está dándonos en esos días para aún ver más grandes cosas, para oportunidad para glorificar a Dios. Bien, he hablado de una serie que se titula como reseteo, una palabra de reiniciar, reconfigurar, porque muchas veces hemos desviado en cierta forma, en lugar de ver tal como Dios está viendo a las hijas de Dios. A veces hemos desviado de esta vista correcta que Dios tiene para con sus hijas, que así se titula Reseteo, viendo a las hijas de Dios a través de sus ojos. Hemos visto de Agar, la primera sesión, Agar siendo madre de Ismael. Dios ve y valora a sus hijas, aunque ella tenía algunas cosas, barreras naturales para la humanidad, siendo una esclava egipcia. Su nivel social, su grupo étnico no coincide como un grupo privilegiado de recibir la bendición de Dios. Pero Dios la vio, la valoró, y tal como Dios está haciendo con las otras de sus hijas. Y luego vimos Débora, la única juez de la historia del tiempo de Israel, tiempo de jueces, que Dios eleva y empodera a sus hijas. Y luego la última vez que vimos de Ana, ¿verdad? Ana, Dios escucha cuando oramos, especialmente en ese contexto, cuando oraba Ana, cuando oraban las hijas, Dios escucha, Dios entiende lo que está pidiendo, lo que está viviendo, ¿no? Y ahora pues entramos al Nuevo Testamento. Y ahora la mujer samaritana, en capítulo 4 de Juan. Cuando celebramos este final del año, pues llamamos Navidad, pero en realidad la palabra que viene a nosotros, a los cristianos en realidad, es una palabra muy, muy grande, y a veces no podemos explicar muy bien. Se llama, ese nombre, ese título sería la encarnación, ¿no? Hay algunas hermanas que tienen ese nombre también. Encarnación, ¿qué es la encarnación? Es un misterio maravilloso, ¿no? Que muchas veces nosotros, a veces cuando yo enseñaba a algunos niños chiquitos de 7 o 8 años de edad, muchos decían esto, que sí, maestro, entiendo que Dios está aquí. ¿Sí? Dios está aquí, estoy seguro. Pero sería muy bueno que Dios a veces
que tenga una figura y carne y hueso para poder sentir y que él es alguien que me puede tratar y me puede ver de una manera personal y íntimamente, ¿no? Yo no creo que es solamente la frustración de un niño de 7 y 8 años. Adultos también, teológicamente, hemos pasado y hemos encaminado en esa frustración también. Sería buenísimo si podemos fijar en la culminación de la teología que tenemos nosotros, entendiéndolo como una persona que me entiende, una persona que me puede tocar y hablar conmigo, ¿no? Esto es lo que sucedió en este fin del año de la Navidad, encarnación. Dios se hizo carne, ¿sí? Creo que Juan capítulo 1, versículo 14, explica esto con la quizá más claridad posible. Así dice la Escritura. Y Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, ese Dios maravilloso. Recuerda que antes de Jesús, antes de la muerte de Jesucristo, no podía entrar a la presencia de Dios, como oraba Ezequiel, que a un sumo sacerdote le tocaba entrar al lugar santísimo una vez al año, y antes de entrar tiene que hacer la purificación hay que hacer el sacrificio, porque no importa, es sumo sacerdote o una persona, son pecadores. Pecadores no pueden entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Y ahora, cuando murió Jesucristo y resucitó, ¿qué pasa? Que esa cortina que separa el lugar santo y el lugar santísimo, desde arriba para abajo, este velo fue separado, dándonos el acceso libre, solamente depositando nuestra fe de expiación y la salvación en Jesucristo, ¿no? Eso es la encarnación, eso es lo que sucedió, ¿no? En otros lugares de la Biblia dicen que si ha visto a Jesús, entonces ha visto al Padre, ¿sí? La plenitud de Dios mora en Jesús. Es que a veces batallamos mucho para ver y entender Dios. Única manera que podemos entender y ver Dios es a través de Jesús. Es lo que está diciendo. Hemos estado viendo en esta serie cómo Dios está viendo a sus hijas y cómo Él está interactuando con sus hijas. El Antiguo Testamento, por supuesto, es muy informativo, nos da mucha información. Pero en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, nos toca verlo, nos toca experimentarlo, sin necesidad de adivinar nada. Eso es lo bueno del parte del Nuevo Testamento, que cumple lo que teníamos que entender solamente con nuestra cabeza, ¿no? Quizá el ejemplo más claro de esa encarnación o encuentro personal con Jesucristo, que todos nosotros en cierta forma hemos ya pasado, sería Juan capítulo 4. En este texto de Juan capítulo 4 hay muchos detalles impresionantes en esta historia. Hay muchos detalles en la historia que Jesús, Dios en persona, vino a la mujer samaritana y también a cada uno de nosotros. Entonces entramos en Juan 4:1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba
bautizaba, sino sus discípulos. Y salió de Judá y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí en verso 4, ahí dice, pues él tenía el ministerio en Judá, en capítulo 3 de Juan habla de esto, ¿verdad? Un encuentro con un señor piadoso que se llama Nicodemo. Y ahora el siguiente capítulo 4 abre que ya había algunos rumores que había una competencia de quién bautiza más personas, y ellos comparaban con Juan el Bautista y con Jesús. Entonces Jesús, pues, y con sus discípulos decide salir de Judea. Estaba en Judea, ¿no? Y ahora quiere ir a Galilea. ¿Sí? Si sabe un poquito de la geografía de Israel, Judea está aquí, ¿no? Al sur, ¿sí? Y luego Galilea está al norte, al lado del mar de Galilea, ¿no? En medio de Judea y Galilea está Samaria, ¿sí? Un judío normalmente no iría una ruta directa de Judea a Galilea. Es una ruta más directa, más corta, ¿no? Derechito al norte, ¿no? ¿Por qué? Porque para los judíos, samaritanos son impuros. Porque el año 722 antes de Cristo, los asirios vienen para llevar gran parte de samaritanos afuera, al cautiverio. En su lugar trajeron otros extranjeros para mezclar ese grupo étnico, para que perdiera su tradición, su identidad, ¿no? Así que son como medio judío, pero peor que los extranjeros para los judíos. Judíos que no es que ni es medio judío, ese es muy malo, ¿sí? Entonces no llevaban bien los dos, los judíos y samaritanos. De hecho que un judío para viajar a Galilea al norte de Judea, para no pisar los polvos de Samaria, ¿qué hacen ellos? Ellos cruzan el río, ¿sí? A otro lado del río, y caminan por otro lado del río, llegando al sur de mar de Galilea, otra vez cruzan a llegar a provincia de Galilea, rodeando todo para no pisar la tierra de Samaria. Y eso es lo que a donde lleva. Entonces verso 4 aquí es un poquito curioso, porque la Biblia dice, y le era necesario pasar por Samaria. En realidad no era necesario. ¿Sí? Es que esa es la opinión de Jesús, ¿verdad? Pero culturalmente no era necesario. Y todo el mundo hacía otra ruta más larga para llegar a Galilea. Pero Jesús va atravesando Samaria directamente. Entonces, verso 5 dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, ¿sí? Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Pues la hora sexta en nuestro reloj sería como mediodía, 12 del día, ¿no? Y aquí en Sevilla tiene que ser como 14 para tener pico de calor, ¿no? Pero allá, parte de Medio Oriente, donde estamos hablando, más o menos 12 mediodía es donde hace el pico del calor, ¿sí? En el desierto. Así que pues ahí está, Jesús llega al pozo, junto al pozo, y cansado del camino, decidió tomar un poquito de descanso ahí. Y nos dice que era la hora sexta. Y verso 7 sigue. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Sí? Leemos así, podemos entrar, sin entrar los detalles, podemos correr sin pillar todos
elementos culturales, ¿no? Aquí, en primer lugar, ¿recuerda cómo terminamos en verso 6? Era la hora sexta, no era una hora inusual para salir a sacar agua, porque era la hora del pico de calor, ¿sí? Nadie viene a esa hora para sacar agua. Gente cuando viene para sacar agua, muy temprano, 8 o 7 o 8 de la mañana, de frescura de la mañana. Entonces, ¿por qué ella viene para sacar agua aquí? Una mujer de Samaria a sacar agua, vino para sacar agua. ¿Por qué? ¿Alguien puede adivinar? Ella no quería ver a nadie, ¿sí? Ella no quería tener ningún encuentro con nadie. Podemos adivinar por qué, ¿verdad? Pues quizá ella no tenía muy buena reputación, quizá ella pues no es antisocial como yo, no sé, que quizá no quería ver a nadie. Ella escogió esa hora precisamente para esto, ¿no? Pero el propósito es para sacar agua. Ella viene en una hora inusual, porque estaba marginada por las demás, quizá mujeres, debido a su vida personal. Antes yo enseñaba mucho que quizá pues eso es una prueba que ella vivía una vida muy inmoral. Pero cada vez más, leyendo más libros, comentarios, no necesariamente, puede ser que ella vivía una vida muy inmoral, pero el texto en sí no habla de esto. No habla de eso, solo que ella tenía una vida muy dura, ¿verdad? Que había vivido 5 hombres y con lo que vive ahora no es su marido, ¿no? Entonces eso no es una evidencia suficiente para decir que ella era una persona muy inmoral, ¿no? Pero su parte, ella ya viene una hora inusual para sacar agua y ella no pasa por alto un detalle o algo que no está bien, este escenario. Voy a leer el 8 y adelante. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Recuerda que ya están en Samaria, es su primer viaje misionero. Jesús y sus discípulos. Jesús lleva a sus discípulos judíos a una comunidad de los samaritanos y ¿se imagina la frustración que tienen los discípulos llegando por primera vez en su vida, entrando en esa tierra de Samaria, buscando una panadería, pero panadería kosher, ¿no? para que algo limpio y puro para los judíos, ¿no? ¿Se imagina? Buscando un lugar así, ¿verdad? Y ellos fueron a la ciudad, Sicar es la ciudad capital de Samaria, entonces probablemente fueron ahí para comprar de comer. Es una misión bastante dura, ¿no? Y verso 9, la mujer samaritana le dijo, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Ella es muy lista, ¿eh? Ella dice que algo mal está aquí, ¿no? Tú eres judío y tú me hablas a una mujer samaritana. Ella está poniendo un desafío, ¿no? Y porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿sí? Notemos, la mujer está haciendo esas preguntas a Jesús, ¿no? A la mujer le sorprende la petición de Jesús porque choca con las costumbres religiosas y culturales. Diríamos que lo que Jesús hacía era lo contracultural. ¿Sí? Jesús está rompiendo todas las cosas acostumbradas y entendidas como cultura local. ¿Sí?
la cultura del momento pues impedía a los hombres, en primer lugar, hombres le hablaran a las mujeres. En ese tiempo no era algo correcto. Si hombres hablan con mujeres en lugar público, ¿no? Peor aún, que un judío está hablando con una mujer samaritana. Es bastante raro, ¿sí? Y luego además, un rabí, Jesús es un maestro de los judíos. Rabí, un hombre santo, habla con una samaritana pecadora. Hay varias faltas que culturalmente, que podemos ver, ¿no? Así que esta conversación está llena de sorpresas, pero veremos en la conversación que Jesús la trata con sensibilidad y nivel de respeto que debería caracterizar todos nuestros tratos también. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer samaritana queda con la curiosidad. ¿Sí? Recuerda que ella viene para sacar agua. Eso no sé, creo que no es un trabajo de una vez al día, ¿no? Menos que ella traiga un contenedor grande, probablemente tiene que venir 3, 4, 5 veces para sacar más agua, ¿no? Es un trabajo duro, ¿sí? Y al escuchar esa palabra agua viva, ella ya eso provoca la curiosidad de la mujer. Jesús continúa la conversación y despierta la curiosidad de la mujer. Y verso 11 dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella está ya viendo dos cosas así mezcladas, un poquito confusa, ¿no? Que ella empieza a hablar del agua normal, y hablando de que no tienes con qué sacarla, y luego pozo es hondo, y luego ella dice, cambia de repente: ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y verso 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Ella dice: ni tienes con qué sacar agua del pozo, este pozo, y me la pides y hablas de agua viva. ¿Qué es de agua viva? Agua tengo entendido que es cosa inanimada. ¿Qué quiere decir agua viva? ¿No? ¿Tiene muchos peces dentro o qué? ¿A forma de agua, líquido, se mueve? ¿O de qué está hablando? Ella tenía mucha curiosidad de agua viva, ¿no? Ahora que está totalmente interesada, sí, es como ella ya mordió anzuelo encarnada. Y porque al escuchar esa palabra de agua viva, es que ella muerde, ¿sí? Los que saben pescar saben de lo que estoy hablando, ¿no? Totalmente interesada, la mujer hace preguntas que profundizan la conversación. En verso 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pues ya las mujeres samaritanas lo saben muy bien. Y 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
No es algo que tiene que salir a sacar cada vez, 3, 4 veces al día, pero algo que es una fuente que se brota hasta la eternidad. Ve la reacción de mujer en verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua. ¿Sí? Ella es muy directa, ¿no? al grano, al punto. Para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Qué duro, ¿no? Tiene que salir en una hora pico de calor para que sacar agua y huyendo de la vista de gente y murmuración. Qué duro, ¿no? Si no tengo que venir aquí, sería excelente, es lo que está diciendo. Jesús cambia la conversación pasando de la sed física a la vida eterna. Ella seguía enfocada en lo natural, pero Jesús es el que hace la transición de la conversación, de lo natural a lo espiritual, del agua del pozo al agua viva. Sí, hemos pasado la misma cosa, hemos llegado a la puerta de la salvación teniendo sed física, ¿no? Pero ahora entendemos que en realidad lo que ofrece Dios es solucionar nuestra sed espiritual, proveyendo el agua viva. Entonces ella ahora está totalmente concentrada en la conversación. ¿Sí? Es que está pensando de otro nivel del agua o comida, ¿no? Una cosa, yo entre muchas oraciones, cuando antes de comer siempre nos acostumbramos a orar, ¿no? por comida, ¿no? Una oración más sobresaliente que yo he escuchado en los últimos 30 años es cuando trabajábamos en México con un grupo de indígenas que se llama Tarahumara en la Sierra Madre de México. Ahí pues fuimos un pueblo de como 300 indígenas y nosotros siempre hacemos como escuela, campamento de los niños, todo lo que hacéis aquí yo hacía allá en las montañas, ¿no? Y luego una persona, un joven, que apenas como un día antes él recibió el evangelio y nos invitó para comer con un grupo de 10 personas, éramos nosotros, y cocinó, ¿verdad? Pero no tenía mucho para cocinar, solamente tortilla y frijoles. ¿Sí? Eso es lo típico de ahí, ¿verdad? Él sacó todo lo que tenía, creo que era lo que iba a comer todo el mes. Él sacó todo para cocinar y darnos, ¿no? Y luego él dijo, yo quiero orar, ¿sí? Yo quiero orar por la comida, ¿no? Y él oró una oración impresionante que nunca voy a olvidar. Él oró así. Todavía no entiende muy bien el formato correcto de cómo orar, ¿no? Su oración fue así. Señor, tenemos muy poca comida y tenemos muchas personas que tienen hambre. Señor, quítame hambre que tengo. Wow. Yo nunca había escuchado esta oración. Quítame la hambre para que otros coman más. ¿Algunos habían escuchado ese tipo de oración? Increíble, ¿no? Ese otro nivel de oración, que si Dios puede multiplicar la comida, Él no puede quitar y aumentar el hambre. Claro que sí, Él puede hacerlo, ¿no? Entonces, otro nivel de oración que podemos ver, ¿no? Seguimos, verso 16 de capítulo 4. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿No? Hay varias cosas que
podemos mencionar, ¿verdad? Pero el verso 19, último, ella dice que tú eres profeta, ¿sí? Decir esto es quedarse corto en realidad. Sabemos que hay mucho más que profeta, ¿no? Pero es un buen inicio, buen comienzo para ella. Cuando Jesús aborda su vida personal, la mujer cambia la conversación a un asunto teológico y cultural. Eso es lo que pasamos siempre también cuando tratamos de evangelizar a las personas. Cuando ya queremos entrar de encuentro personal y íntimo con Dios y de repente habla de otra cosa, ¿no? Cuando se vuelve algo demasiado personal, preferimos hablar de teoría o teología o doctrina, ¿no? Es muy típico, es lo que sucede todos los días, ¿no? Mira lo que ella menciona en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Está hablando esta mujer samaritana, monte Gerizim, que está cerca de ahí, ¿no? Entonces tenía un sistema dual de templo y sacrificio. Original está en Jerusalén, si los judíos que no, si es único, no, otra cosa no vale. Y como competencia rival, los samaritanos hicieron otro sistema del templo y sacrificio en monte Gerizim. Entonces de lo que está hablando mujer samaritana. Vosotros decís que Jerusalén es el lugar, pero nosotros tenemos nuestro sistema aquí, en monte Gerizim. En 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoréis al Padre. A mí me gusta lo que está modelando Jesús para nosotros, ¿no? Samaritanos dicen que nosotros adoramos a Dios aquí de monte Gerizim, los judíos en el templo de Jerusalén, pero en verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los venideros adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si cuando uno adora a Dios en espíritu, ya el lugar físico no le importa mucho, ¿no? Sí, podemos estar en cualquier lugar y podemos adorar a Dios de cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier idioma. Sí, eso es lo que está presentando Jesús. Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Sí? Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que en verso 23, Jesús anuncia que la adoración ya no estará limitada a lugares físicos, sea Jerusalén, sea Gerizim, debido a su venida y la era mesiánica inaugurada por él, transforma la adoración y haciéndola accesible a todos los que buscan a Dios genuinamente. Y esa palabra ahora es, tiene mucha importancia, ¿no? Esa frase ahora es, sugiere que esta realidad comienza con su ministerio. Y nosotros, como 2000 años después, tuvimos ese momento de ahora es. Ahora es. ¿Cierto, no? Tuvimos ese encuentro con Dios, encuentro con Jesús. Jesús nos decía, ahora es el momento. Básicamente lo que dice Jesús es esto, la preferencia de dónde adorar ya no es relevante. No es relevante.
Jesús vuelve a centrar su conversación en lo esencial. Jesús no permite que la conversación se desvíe. 25 dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías. La mujer diciendo, ¿no? Llamado el Cristo. Ella tiene la información muy amplia del Mesías, ¿no? Llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y verso 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Todos nosotros aquí hemos tenido ese momento. Yo soy el que habla contigo. Quizás no como una voz audible, pero esa convicción que nos llegó. Que yo soy el que habla contigo. La mujer dice que estaba enterada del plan salvífico o envío del Mesías que vendrá en futuro. Todavía ella habla de forma de futuro para evitar esa presión de decidir ahora, ¿no? Cuando venga el Mesías, así ella está implicando, ¿no? Yo no voy a hacer nada ahora, esperaré hasta que Él venga. Eso es la actitud que tienen muchas personas al oír el Evangelio también, que no quiere hacer la decisión en ese momento, ¿no? El verso 26, el versículo más impactante que vimos, ¿verdad? Yo soy el que habla contigo. La razón por la cual estamos aquí adorando al Señor Jesús y viviendo la vida glorificando al Señor es porque hemos tenido ese momento que Jesús nos dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces Jesús elige a esta mujer samaritana como una de las primeras personas a las que revela su verdadera identidad. Recuerda que un capítulo antes de capítulo 4 de Juan había un encuentro con Nicodemo. Nicodemo era un judío, ¿no? Ahí al final de la conversación con Nicodemo, Jesús no habla que yo soy el Mesías. No. Quizá hay una implicación, pero no muy directa, muy evidente, tal como está hablando aquí Jesús a mujer samaritana, ¿no? Es muy raro, ¿no? Cuando muchos judíos atacan a los cristianos diciendo que no, es que ¿dónde dice la Biblia que Dios ponía atención a los otros? El único pueblo escogido son los judíos, ¿no? Así dicen los judíos ortodoxos. Pero para el oído de los judíos aún peor, ¿sí? En el Nuevo Testamento, porque Jesús, primera cosa que Él decía, primera vez que Él reveló su identidad como Mesías del cumplimiento de la promesa, era para una samaritana. Qué raro esto, ¿verdad? Para los judíos. Entonces, creo que eso fue muy intencional. Creo que desde que Él quería viajar atravesando de Judea hasta Galilea, pasando por todo Samaria, y escogió en ese momento para sentarse y descansar un poquito en el pozo de Jacob y luego pedir a ella, dame de agua, dame de beber. Todo es planeado. Él no hizo esto en Jerusalén, Él no hizo esto en otro lugar santo, considerado santo en Judea, pero él hizo esto en Samaria. (27) En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno no dijeron esto, pero tenía intención de hacer dos preguntas. Uno para mujer. ¿Qué preguntas? ¿Por qué hablas con nuestro maestro? ¿No sabes que él es judío? Eso es todo lo que pasaba, en mi opinión, en su mente. Y luego otra pregunta a Jesús. ¿Qué hablas con ella? ¿No sabes que ella es mujer samaritana? Qué bueno que ellos no hablaron, pensaron de hablar, pero no hablaron, ¿no?
Pero eso hubiera sido una pregunta para mujer y otra pregunta para Jesús. Los discípulos ven este encuentro como sorprendente y posiblemente inapropiado. Así que de todos lugares tú escoges Samaria, una mujer samaritana, pecadora. Tú escoges este lugar, esa persona para hablar y revelar tu identidad como Mesías. Dirían algunos discípulos, no estoy de acuerdo. Esto no va bien. No, eso no va bien. Eso no iría bien con los judíos. ¿Sí? Algunos protestarían de esa forma. Continuamos 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. Ese es otro detalle que muchas veces pasamos. ¿Para qué ella estaba ahí en primer lugar? Para sacar agua, ¿no? Y llevar a casa, ¿no? ¿Y qué hace ella ahí? Al escuchar de agua viva y encuentro con el Mesías, ¿qué hace ella? Dejó su cántaro. ¿Sí? Es impresionante, ¿no? Dejar esto. El propósito por lo cual ella vino a este lugar. Ella dejó el cántaro, el pozo. Y luego ella y fue a la ciudad, Sicar, y dijo a los hombres, ¿sí? Los hombres habitantes de Sicar, y ella dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Sí? Creo que hay un poquito de exageración también, ¿verdad? De parte de mujer samaritana, que pero todo importante de su vida, que probablemente es lo que implica, ¿no? Y luego ella pone en una forma muy interesante, como una pregunta, ¿no será este el Cristo? Ella es muy inteligente, ella sabe de la comunicación. ¿Qué hubiera pasado mujer samaritana llegando a los habitantes, hombres de Samaria diciendo que estoy segurísimo que eso es el Cristo, el Mesías? ¿Qué dirían? ¿Qué reacción invitaría con esta actitud o ese tono de comunicación? Está loca, ¿no? Es que ella no sabe lo que está diciendo. Un rechazo tremendo quizá, ¿no? Y ella dice eso, ¿no será este el Cristo? Como dando lugar que cada uno que vaya y experimente y le pregunte para entender y que tenga ese encuentro personal en su término, ¿no? Es muy inteligente que ella pone en esa forma. Y verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Es otra cosa impresionante, ¿no? Muchos reaccionaron, respondieron de lo que decía la mujer, y el verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Sí? Me maravilla esto, ¿no? ¿Sí? Pero cuando preparaba esto hoy en la mañana, recordé de una historia que escuché hace muchos años, ¿no? ¿Qué pensarían esos hombres? Esa frase que el testimonio que dice mujer samaritana es que él me contó todo lo importante de mi vida. Él reveló, me dijo todo lo que yo hacía. Me sucedió, ¿no? Creo que eso es lo que parte que los demás, las multitudes, tenía preocupación y curiosidad. Si esta mujer aparentemente no de muy buena reputación, Jesús ya hablaba todo esto en público, y qué pasará con los pecados escondidos de los demás. Tenías preocupación, creo, y también curiosidad. ¿Cómo va a pasar esto, no? Entonces todos, ahí no dicen todos, pero gran mayoría de ellos salieron a la ciudad, ¿no? Escuché una historia. ¿Alguien conoce Arthur Conan Doyle? Es un autor. ¿Qué libro? Sherlock Holmes, ¿no? Sherlock Holmes, el libro que él es el autor de ese libro, Sherlock Holmes.
él es como un hombre humorista y bromista, ¿no? Entonces un día él decidió hacer una broma con sus amigos, como 50, él seleccionó unos 50 amigos, personas de muy buena influencia y unas personas muy de influencia de esa sociedad, ¿no? Sus amigos, ¿no? Entonces él decidió enviar un telegrama a 50 de sus amigos y con ese mensaje nada más. El mensaje decía: todo ha sido revelado, huyan de inmediato. Solamente ese mensaje. Todo ha sido revelado, huyan de inmediato. La siguiente mañana, 50 personas ya estaban fuera de la ciudad. ¿Sí? Es que eso es como nosotros pensamos muchas veces, que hay cosas que Dios no sabe. Hay cosas que quizá tengo miedo que Él revele, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas que lo que leemos ahora de los samaritanos es esto precisamente, que muchas cosas que tenía vergüenza, tenía preocupación para que esas cosas fueran reveladas. Creo que por esa razón ellos salieron y vinieron a la presencia de Jesús, ¿no? Bueno, entonces, basado en el relato de la mujer, otros de Sicar van al encuentro de este posible Mesías. Y 39 y 40 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron, gracias a Dios, ¿no? En él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y lograron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Hay otra cosa contracultural que está sucediendo. Los judíos no pasan la noche en la zona de los samaritanos, porque tienen que usar la cama ya usada de los samaritanos, y tiene que comer, y tiene que convivir, y tiene que entrar a la casa del samaritano. Es todo lío, ¿no? Entonces ellos no piensan de pasar la noche ahí. Él pasó 2 noches. Cuando la Biblia, el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, cuando habla de contar día, empieza el anochecer, empieza el día. Entonces, cuando dice 2 días, en él pasó 2 noches. Él durmió 2 noches, ¿no? En la tierra de Samaritano. Gracias al testimonio de la mujer, muchos samaritanos creyeron, sencillamente. 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Una hermosa afirmación, ¿no? Ya no solamente en base de lo que tú nos has dicho, sino que nosotros ya entendemos, ya recibimos la enseñanza de Jesús directamente, ¿no? Muchos más declaran que son en última instancia las propias palabras de Jesús las que les convencen de que Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. En mi vida, también de Elena, en nuestra vida, el momento más gratificante de criar a nuestros hijos, y también Elena y yo hemos trabajado mucho en la iglesia como maestro de escuela dominical y esto, también ver cómo crecen los chiquitos en las clases. Hemos tenido unos momentos muy interesantes. Por ejemplo, algunos dicen, incluso nuestras hijas decían que papi, mami, gracias por
proveernos un ambiente cristiano y enseñarnos a leer la Biblia y llevarnos a la iglesia. Pero ¿sabe qué? Ahora muchas cosas que tú nos has enseñado, ya confirmo de mi lectura personal de la Biblia, ya entiendo. Dios me habla ya y yo oro y Dios me contesta. Gracias por la herencia que recibimos de ti, de vosotros, pero ahora Jesús es mi Dios personal, innegable, ¿no? Cuando escuchamos esto, maestros, los padres, es algo muy gratificante, ¿no? Y eso es lo que está pasando con los restos de los samaritanos, que ellos ahora entendemos que Él es el Mesías. Jesús es verdaderamente el Salvador del mundo. Bueno, en resumen, resumen de esa lección sería esto. Jesús trata a las hijas de Dios con dignidad y compasión, ¿sí? Jesús trata a las hijas de Dios no con desdén, sino con dignidad. Él las recibe no con condenación, sino con compasión. Romanos 8:1, primera parte dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesucristo, Cristo Jesús. No condenes a los demás y no te condenes a ti mismo. Amén. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por venir a nuestra vida de una manera muy personal y directa, diciéndonos que yo soy tu Dios. Gracias por esa firmeza y comunidad que tenemos aquí, con quien estamos adorándote y glorificándote y levantando tu reputación, tu nombre a lo más alto posible, Señor. Como esta mujer samaritana, queremos mantener esa pasión. El primer día que conocimos, escuchamos esa gloriosa realidad de encarnación y queremos mantener esa pasión. Queremos seguir orando por nuestra familia, todavía que no te conoce, nuestros compañeros de trabajo, de escuela y nuestra amistad. Queremos hablar de ti, porque tú nos hablaste primero. Gracias, Señor, porque estamos ya cerrando este año con el agradecimiento y muchas bendiciones. Y contamos nuestras bendiciones que vienen de ti. Y esperamos aún más cosas que vienen de ti, más oportunidades también para poder servirte y glorificarte en el año que viene, 2026, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.